El sol caía lentamente sobre el valle de Teotihuacán, pintando las pirámides de un rojo dorado que parecía fuego petrificado. Los turistas se habían marchado horas antes, y solo quedaba un pequeño grupo de arqueólogos que trabajaban en un área restringida, cerca de la base de la Pirámide del Sol. Entre ellos estaba Hernán Villalobos, un investigador obsesionado con los mitos de los antiguos pueblos mesoamericanos. Llevaban semanas removiendo piedras y tierra endurecida, hasta que aquella tarde descubrieron algo inesperado: símbolos grabados en bloques ocultos bajo capas de roca. No eran glifos aztecas ni escritura maya. Eran trazos angulosos, casi metálicos en su precisión, como si hubieran sido hechos con herramientas que no pertenecían a esa época. «Esto no es humano», murmuró una de las arqueólogas, Julia, mientras pasaba su linterna por las marcas. «O al menos, no es de nuestra historia conocida», respondió Hernán, tratando de mantener la calma. Decidieron documentar el hallazgo y continuar al día siguiente. Sin embargo, esa noche, mientras todos descansaban en un campamento improvisado cerca de las ruinas, Hernán despertó de golpe. Un zumbido metálico vibraba en el aire, tan bajo que parecía provenir de la misma tierra. Se levantó y salió de la tienda de campaña. El viento era frío, y la pirámide del Sol se recortaba contra un cielo negro salpicado de estrellas. Pero algo no encajaba, las constelaciones parecían desordenadas, como si hubieran girado de lugar. El zumbido se intensificó. Hernán miró hacia la base de la pirámide y vio un resplandor azul que emergía desde las grietas del suelo. El temblor era tan fuerte que pensó que sería un sismo. Corrió a despertar a sus colegas, pero cuando volvió la vista, una figura estaba de pie en la cima de la pirámide. Alta, delgada, apenas iluminada por el resplandor. No se movía, pero su silueta era nítida contra el cielo distorsionado. Hernán parpadeó y la figura ya no estaba. El grupo entero salió a ver qué ocurría. Julia intentó tomar fotografías, pero la cámara se apagó sola, como si la batería hubiera sido drenada en un instante. Los teléfonos tampoco funcionaban. Solo quedaba el resplandor que latía como un corazón dentro de la pirámide. «Esto no es posible», susurró otro arqueólogo. «Es como si algo estuviera despertando». Durante minutos, todos permanecieron inmóviles, escuchando el zumbido que se volvía casi insoportable. Y de pronto, silencio. El resplandor desapareció. Las estrellas volvieron a su lugar. El valle quedó en penumbras otra vez, como si nada hubiera sucedido. Respirando con dificultad, el grupo regresó al campamento. Decidieron no hablar de lo ocurrido hasta la mañana siguiente. Pero cuando salió el sol, el horror se hizo presente. Uno de los arqueólogos había desaparecido. Su tienda estaba vacía, sus pertenencias intactas. Solo encontraron una huella en la arena, perfectamente circular, quemada en el suelo, como si alguien hubiera depositado un objeto incandescente. Julia, con la voz quebrada, señaló la marca y dijo lo que todos temían. No fue un hombre quien se lo llevó. Hernán levantó la vista hacia la pirámide del Sol. El aire aún olía a ozono, a metal quemado. Y en lo más profundo de su mente, recordó una frase de los antiguos códices nahuas que siempre lo había obsesionado. Los señores del cielo regresarán cuando el fuego despierte en las piedras. En ese instante, comprendió que Teotihuacán no era solo un templo, era un umbral. El desierto de Sonora siempre había sido un lugar de silencios infinitos. Durante el día, el sol caía como un látigo de fuego, y por la noche, el frío mordía la piel como si fuera hielo líquido. En ese mar de arena y carreteras interminables, los camioneros eran los únicos testigos de los secretos que el desierto escondía. Ramiro Escalante, un chofer veterano, conocía cada curva de la autopista Federal 15. Llevaba 20 años recorriendo esas rutas, transportando mercancía desde Hermosillo hasta Nogales. Nunca había temido a la soledad ni a las largas noches. Pero desde hacía meses, algo había cambiado. Los hombres del volante hablaban en voz baja de las voces. Decían que en ciertas madrugadas, al encender el radio CB, podían escucharse susurros en lenguas desconocidas.
Algunos lo atribuían a interferencia de satélites, otros a transmisiones ilegales. Pero Ramiro sabía reconocer un ruido humano, y aquello no lo era. Esa noche, a la 1 de la mañana, mientras avanzaba con el rugido del motor devorando kilómetros, encendió el radio para matar el tedio. Entre el chisporroteo de estática, emergió un murmullo, grave, pausado, como si alguien pronunciara palabras largas, cargadas de ecos. Ramiro frunció el ceño y subió el volumen. El murmullo se convirtió en un coro de voces, múltiples, superpuestas, entonando un canto metálico. No era español. No era inglés. Tampoco náhuatl ni yaqui, lenguas que él había escuchado en su niñez. Sonaba inhumano. De pronto, las luces del tablero parpadearon. El camión se estremeció como si hubiera pasado sobre algo, pero la carretera estaba vacía. Ramiro miró por el retrovisor y vio, a lo lejos, sombras caminando por el asfalto. No tenían forma definida, solo siluetas negras, largas, que parecían flotar. «Santo Dios», susurró, cerrando los ojos un segundo. Cuando los abrió, la carretera estaba vacía de nuevo. Pero el radio seguía emitiendo aquel canto extraño. Con manos temblorosas, tomó una grabadora vieja que siempre llevaba en la cabina y la conectó al aparato. Tenía que demostrar que no estaba loco. Grabó durante 15 minutos, hasta que de repente la voz se detuvo. Un silencio sepulcral llenó la cabina, roto solo por el rugido del motor. Ramiro respiró aliviado, pero entonces el radio explotó en un grito ensordecedor, tan agudo que el parabrisas se resquebrajó de un lado a otro. Pisó los frenos, deteniendo el tráiler en medio de la nada. El desierto lo rodeaba, negro y sin luna. Apagó el motor, bajó de la cabina con la linterna en mano y escuchó nada. Ni viento, ni coyotes, ni insectos. Solo el pulso acelerado de su corazón. Cuando regresó a la cabina, la grabadora aún estaba encendida. La reprodujo con manos sudorosas. Al inicio, oyó el mismo murmullo grave que había escuchado en vivo. Pero después, una voz clara, en un español quebrado, emergió del aparato. «Ramiro. Escalante». El hombre dejó caer la grabadora como si quemara. Nadie sabía su nombre en esas transmisiones. Nadie. Encendió el camión de inmediato y condujo sin mirar atrás, con el estómago revuelto y los ojos clavados en el horizonte. 2 días después, su tráiler fue hallado abandonado en la carretera, con las luces intermitentes aún encendidas. No había rastros de Ramiro. En la cabina solo quedó la grabadora, rota, con la cinta quemada en el centro. Los demás camioneros se reunieron en un bar de Hermosillo para hablar del suceso. Uno de ellos, con el rostro pálido, confesó que había escuchado la grabación antes de que se dañara. Lo poco que logró entender lo repetía una y otra vez, como un rezo. Decía: «La arena escucha. El cielo abrirá sus puertas. Ya vienen por nosotros». Desde esa noche, nadie quiso conducir en solitario por el desierto después de medianoche. Pero las voces no dejaron de hablar. Y cada vez, sus palabras sonaban más claras. En las montañas remotas de Oaxaca, escondido entre caminos polvorientos y barrancas cubiertas de neblina, existía un pueblo llamado San Esteban de la Noche. Apenas un puñado de familias habitaba allí, en casas de adobe que parecían detenidas en el tiempo. No había señal de teléfono, la electricidad era intermitente y el silencio del lugar parecía eterno. Lo extraño de San Esteban no era su aislamiento, sino un fenómeno del que nadie en los alrededores se atrevía a hablar en voz alta: las noches sin luna. Los habitantes juraban que, en ciertas fechas que nadie podía predecir, el satélite desaparecía del cielo. No se trataba de un simple eclipse, el firmamento quedaba completamente negro, sin reflejo, como si alguien hubiera arrancado la luna con sus propias manos. Durante esas noches, el aire se volvía denso, pesado, y los animales permanecían ocultos, temblando en sus corrales. La última vez que ocurrió, Luciana Méndez, una mujer de 36 años, estaba en la plaza principal con su hijo de 8 años, Tomás.
Él levantó la vista al cielo y, con inocente sorpresa, dijo: «Mamá, la luna ya no está». Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Varias personas en la plaza se quedaron mirando hacia arriba, en un silencio absoluto. Y era cierto, donde antes brillaba la luna llena, ahora solo había un hueco oscuro, como un agujero devorando la luz del universo. El silencio se rompió con un susurro. Primero parecía el viento, pero pronto se convirtió en algo más: pasos arrastrados entre las casas, sombras que se movían en las paredes. Los ancianos del pueblo murmuraban entre dientes: «Ellos regresaron». Aquella noche, Tomás no pudo dormir. Se quedó dibujando con un lápiz viejo sobre un cuaderno escolar. A la mañana siguiente, Luciana encontró los dibujos: criaturas altas, delgadas, con ojos enormes y oscuros, caminando alrededor de su casa. Lo inquietante era que los trazos parecían demasiado precisos para ser obra de un niño. Las figuras tenían proporciones exactas, detalles de manos con 3 dedos y cabezas ovaladas. Cuando Luciana le preguntó de dónde había sacado esas ideas, Tomás respondió con naturalidad: «Ellos me las mostraron anoche. Vinieron a jugar conmigo». El corazón de la madre se encogió. Recordó las historias que los viejos contaban en secreto, que los hombres de las sombras visitaban a los niños durante las noches sin luna, y que algunos nunca regresaban. Esa misma semana, desapareció don Aurelio, el anciano más viejo del pueblo. Lo encontraron 2 días después, descalzo, en el campo, con los ojos abiertos y la piel marcada por extraños círculos rojos en el pecho. Nadie pudo explicar cómo había llegado hasta allí, ni por qué su cuerpo olía a metal quemado. La comunidad entera entró en pánico. Se encerraban en sus casas, tapaban las ventanas con tablas y apagaban cualquier luz artificial cuando la luna desaparecía. Pero nada detenía a las sombras. Siempre se escuchaban pasos en los techos, golpes en las puertas, susurros junto a las camas. Luciana comenzó a escribir un diario, temiendo perder la cordura. En una de las páginas describió lo que vio una madrugada: una figura estaba de pie en la puerta de mi casa. No necesitaba abrir. Su cabeza tocaba el marco. No tenía boca, pero escuché su voz en mi mente: el ciclo apenas comienza. Poco después, varios niños comenzaron a enfermar. Se despertaban con sangrado nasal, mareos y sueños idénticos, torres de luz que se alzaban en medio del desierto, y seres brillantes que extendían sus manos largas, llamándolos por su nombre. El sacerdote del pueblo intentó organizar rezos colectivos. Una noche sin luna, encendieron velas en la iglesia y comenzaron a orar. Pero las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y dentro del templo resonó un murmullo ensordecedor, como si miles de voces hablaran en un idioma incomprensible. «No quieren que recemos», dijo el sacerdote, con la voz quebrada. La última desaparición ocurrió con Tomás. Luciana despertó en la madrugada y encontró la cama de su hijo vacía. La ventana estaba abierta, aunque tenía rejas de hierro. En el piso, sobre las sábanas, solo había una huella negra, alargada, imposible de identificar. Ella corrió a la calle gritando el nombre de su hijo. Varias personas hicieron lo mismo, encendiendo lámparas de queroseno. Y entonces todos lo vieron: en la colina cercana, 3 figuras altísimas se alejaban lentamente, llevando algo pequeño entre sus brazos. Luciana cayó de rodillas, gritando hasta desgarrarse la garganta. Nadie se atrevió a perseguirlas. Las sombras caminaron hacia el bosque y desaparecieron en la oscuridad sin luna. Al día siguiente, la luna volvió a brillar sobre el pueblo como si nada hubiera pasado. Pero Tomás jamás regresó. Desde entonces, San Esteban de la Noche quedó marcado como un lugar maldito. Los pocos que se atreven a visitarlo aseguran que, en ciertas madrugadas, aún se escuchan risas de niños mezcladas con un zumbido metálico que viene de las montañas. Y cuando levantan la vista, la luna simplemente ya no está. La ciudad de Puebla siempre había vivido bajo la sombra de sus volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, guardianes eternos que observaban desde lo alto. Para los habitantes, las tormentas eran parte de la vida diaria,
lluvias intensas, truenos que hacían temblar las ventanas y calles convertidas en ríos. Pero en el verano del 2003, ocurrió una tormenta distinta. Una que ningún poblano olvidaría jamás. Todo comenzó con un cielo extraño, cargado de nubes que no eran grises, sino negras con matices rojos. Se extendieron sobre la ciudad como un velo maligno. Los relámpagos no eran blancos, sino carmesí, iluminando las cúpulas coloniales con un resplandor de sangre. A las 7 de la noche, la lluvia comenzó. Pero no era agua. Eran gotas espesas, rojas, como si alguien hubiera derramado sangre desde el cielo. La gente salió de sus casas, incrédula, sosteniendo las palmas de las manos abiertas para comprobarlo. Algunos pensaron que era tierra mezclada con agua, otros que se trataba de algún químico. Pero al mirar más de cerca, no había duda, la lluvia era roja, y al caer dejaba un olor metálico insoportable. Los científicos locales corrieron a recolectar muestras. Sin embargo, mientras más analizaban, más desconcertados quedaban. No había rastros de tierra ni óxido en el agua. Tampoco coincidía con sangre animal. Era un líquido espeso con propiedades biológicas desconocidas, casi como si estuviera vivo. Los ancianos del barrio de Analco, en cambio, no dudaron. Se reunieron en las esquinas, mirando al cielo y persignándose. Uno de ellos dijo con voz temblorosa: "Cuando el cielo sangra, es porque ellos han venido". Esa misma noche, 3 personas desaparecieron en circunstancias inexplicables. Primero fue un estudiante universitario que volvía a casa en bicicleta, su vehículo fue hallado en una calle encharcada, aún goteando lluvia roja, pero él había desaparecido sin dejar huella. Después, una mujer que trabajaba en un mercado local fue vista corriendo bajo el aguacero, sus bolsas de mandado quedaron esparcidas en el pavimento, como si se hubieran derretido de sus manos. Y al amanecer, encontraron un taxi vacío, con las puertas abiertas y los asientos empapados en líquido rojo. La policía intentó calmar a la población, pero las desapariciones se multiplicaron. Los vecinos aseguraban haber visto luces verdes descendiendo entre las nubes, y algunos juraban que figuras esqueléticas caminaban en las azoteas durante la tormenta, vigilando en silencio. En el Hospital General, el doctor Eduardo Ramírez recibió a varios pacientes que habían estado expuestos a la lluvia por mucho tiempo. Presentaban quemaduras en la piel, convulsiones y un patrón extraño, círculos rojos marcados en la frente, como si el líquido hubiera penetrado en sus cuerpos. Eduardo grabó sus observaciones en una libreta, convencido de que aquello no podía explicarse con ciencia. "No es una lluvia", escribió. "Es una advertencia". La ciudad quedó paralizada. Nadie quería salir de casa, pero la lluvia no se detenía. Durante 4 noches consecutivas, Puebla estuvo bajo ese diluvio rojo. El pavimento quedó manchado, los ríos cambiaron de color, y hasta los animales se negaban a beber del agua. Perros y gatos desaparecían, arrastrados por las sombras que algunos juraban ver arrastrándose en las esquinas. La 4ª noche, los vecinos del barrio de Sonaca escucharon un ruido proveniente del cielo, un zumbido metálico, profundo, constante. Todos apagaron las luces, temiendo lo peor. Desde sus ventanas, algunos vieron cómo el líquido rojo dejaba de caer y, en su lugar, comenzaron a descender filamentos luminosos, como raíces de luz que tocaban los techos y se deslizaban por las paredes. Una niña llamada Marisol, de apenas 11 años, desapareció en ese instante. Su madre la vio levantarse de la cama, caminar sonámbula hacia la ventana y extender las manos hacia los filamentos. Cuando quiso detenerla, la niña ya se había desvanecido, absorbida por la luz. Lo único que quedó fue el eco de su voz repitiendo: "Ellos ya están aquí". Al amanecer del 5.º día, la lluvia cesó. El cielo se despejó como si nada hubiera pasado. Las calles estaban limpias, sin rastro del líquido rojo, como si hubiera sido absorbido por completo. Sin embargo, los desaparecidos nunca regresaron. Los periódicos locales publicaron teorías absurdas, que se trataba de polvo del Sáhara, que era contaminación industrial. Pero quienes lo vivieron sabían que no era así.
Había algo en el aire, algo que seguía observando. El doctor Eduardo fue encontrado muerto en su oficina una semana después. En su libreta, la última frase escrita era: "El cielo sangra cuando se abre la puerta". Ellos no se fueron, solo esperan la próxima tormenta. Desde entonces, cada vez que una nube roja aparece sobre Puebla, la gente corre a encerrarse. Y en susurros, con miedo de ser escuchados, repiten lo mismo: la lluvia roja nunca se olvida. La Ciudad de México siempre había tenido rincones donde el tiempo parecía haberse detenido. En una de las calles menos transitadas del centro histórico, Hernán y Julia encontraron el Archivo Nacional Restringido, un edificio olvidado a simple vista, pero que en su interior resguardaba secretos de siglos. El portón de hierro estaba sellado con cadenas oxidadas, aunque un guardia viejo y silencioso, al ver la carta de autorización que Hernán llevaba consigo, decidió dejarlos pasar. El interior olía a humedad y papel podrido. Los pasillos estrechos estaban iluminados apenas por focos amarillentos que parpadeaban como si se resistieran a morir. Las paredes estaban cubiertas de estantes interminables repletos de documentos, códices, rollos y cajas de madera con inscripciones que parecían olvidadas incluso por la historia oficial. Un funcionario con gafas gruesas los guió hasta una sala apartada en el sótano. "Aquí se guarda lo que nunca salió a la luz", dijo con voz seca. "Informes que el gobierno consideró demasiado peligrosos para el público". Sobre la mesa colocó un legajo marcado con tinta roja: clasificación, fenómeno aéreo no identificado, caso 1977. Julia abrió el documento con cuidado. En las primeras páginas había fotografías borrosas de luces sobrevolando la Sierra de Puebla. Otras mostraban figuras humanoides, extremadamente delgadas, captadas en filmaciones militares que jamás habían sido divulgadas. Los reportes oficiales describían tecnología desconocida, desapariciones de soldados y interferencia electromagnética masiva. "Esto no puede ser real", susurró Julia, pero su voz temblaba. Hernán, en cambio, estaba fascinado. Entre los papeles halló un mapa con símbolos idénticos a los que habían visto en Teotihuacán. Los puntos marcaban distintos lugares: Palenque, Chichén Itzá, Monte Albán. Todos sitios arqueológicos clave. Pero lo más inquietante estaba al final del archivo: un cuaderno manuscrito, deteriorado, escrito por un sacerdote del siglo XVII. El texto hablaba de seres de las estrellas que descendían en noches sin luna para beber la esencia de los hombres. Los describía con ojos negros interminables, piel traslúcida y manos largas con dedos afilados. Julia se estremeció al leer un fragmento. "No caminan como nosotros, sino que flotan sobre la tierra. Cuando aparecen, los perros aúllan hasta desgarrarse la garganta y la sangre del cielo cae en forma de lluvia roja". Las palabras parecían eco de lo que ellos mismos habían presenciado en Puebla. De repente, las luces del sótano parpadearon con violencia y un zumbido metálico llenó la sala. Hernán levantó la vista y vio cómo las páginas del cuaderno se agitaban solas, como si una corriente invisible las recorriera. El funcionario, pálido, les advirtió: "No debieron abrir eso. Hay expedientes que fueron sellados por una razón". En ese momento, la lámpara principal estalló en 1000 pedazos. La oscuridad envolvió el sótano, salvo por un resplandor azul que emanaba del cuaderno. Julia gritó y cerró el manuscrito de golpe. El zumbido cesó, pero el aire quedó impregnado de un olor a ozono y ceniza. El guardia que los había dejado entrar apareció corriendo y los obligó a salir. "Váyanse antes de que sea demasiado tarde", les gritó. "Ustedes no entienden lo que abrieron. Ellos ya los escucharon". En la calle, el ruido del tráfico parecía lejano, amortiguado, como si hubieran cruzado a otra dimensión. Hernán aún llevaba consigo una hoja arrancada del archivo, el mapa con los símbolos. No podía desprenderse de la sensación de que aquel papel era una llave, un rompecabezas que los guiaba hacia un secreto mucho más grande. Mientras caminaban apresurados por las calles empedradas del centro histórico, Julia no dejaba de mirar hacia arriba. Entre las nubes bajas, creyó ver un destello plateado moverse en silencio sobre los edificios.
Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. En su departamento, Hernán colocó la hoja bajo una lámpara y notó algo nuevo: las marcas del mapa brillaban levemente, como si respondieran a una luz invisible. Julia lo miró aterrada. Esto no es un mapa, es una señal. Y en lo profundo de su mente, ambos comprendieron que no habían abierto solo un archivo prohibido. Habían abierto una puerta. El Popocatépetl siempre había sido un guardián imponente, un volcán vivo que respiraba entre fumarolas y rugidos subterráneos. Los pueblos a su alrededor lo miraban con respeto, temor y reverencia. Había leyendas que aseguraban que en su cráter habitaban los espíritus de antiguos guerreros mexicas, vigilando la tierra contra enemigos invisibles. Pero en las últimas semanas, lo que emergía de la montaña no eran rumores de la tierra, sino algo mucho más inquietante. Todo comenzó una madrugada helada, cuando un grupo de montañistas escalaba hacia el refugio de Tlamacas. Uno de ellos, un experimentado guía llamado Ernesto Villaseñor, juró haber visto una figura luminosa ascendiendo la ladera nevada. No era humano. La silueta era demasiado delgada, sus extremidades largas y angulosas, y parecía moverse sin esfuerzo, casi flotando sobre las rocas. Lo extraño fue que, a pesar de la distancia, los ojos de aquella figura brillaban como carbones encendidos, mirándolo directamente. Ernesto jamás volvió a hablar de esa visión en público, pero los demás montañistas no lo olvidaron. Una semana después, su cuerpo apareció al borde de una grieta, sin botas, con los pies calcinados como si hubieran sido sumergidos en lava ardiente. La noticia se filtró a medios locales, y pronto el rumor se mezcló con reportes de la NASA y del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Los satélites habían detectado objetos metálicos no identificados entrando y saliendo del cráter del Popocatépetl, en trayectorias imposibles para aeronaves conocidas. Cada vez que el volcán lanzaba una fumarola, luces blancas y rojas se movían en el cielo nocturno, como si fueran escoltas protegiendo la entrada a un túnel estelar. Una expedición científica fue organizada en secreto. 3 geólogos, un vulcanólogo y 2 soldados subieron por la ruta glaciar, cargados con sensores y cámaras térmicas. Lo que registraron nunca fue liberado al público, pero uno de los soldados, antes de desaparecer, envió un mensaje de voz a su esposa. No es fuego lo que arde aquí dentro, es algo vivo, algo que respira y nos está mirando. A las pocas horas, las comunicaciones se cortaron. Días después, rescatistas encontraron en la nieve solo fragmentos, mochilas derretidas, guantes de cuero chamuscados y una cámara parcialmente fundida. En la memoria dañada había una última imagen, un círculo perfecto de luz grabado sobre la roca volcánica, como si un sol en miniatura se hubiera estampado allí. Los pueblos cercanos comenzaron a escuchar ruidos extraños durante la madrugada. No eran truenos ni explosiones del volcán, sino zumbidos metálicos que vibraban en el aire, como si una máquina colosal trabajara bajo la montaña. Los perros aullaban sin descanso, las vacas rompían cercas huyendo de algo invisible, y los niños despertaban gritando que un hombre alto, hecho de fuego blanco, los observaba desde la ventana. En Amecameca, una mujer llamada Lucinda Morales juró haber visto a ese hombre luminoso descender de la montaña durante la noche del 13 de noviembre. Caminaba lentamente por la carretera solitaria, y cada paso dejaba marcas incandescentes en el asfalto que tardaban minutos en apagarse. Cuando trató de acercarse, el aire se volvió denso, como si la atmósfera misma se doblara. Sintió un dolor agudo en la cabeza y cayó desmayada. Al despertar, había perdido 3 horas de tiempo, y en su brazo aparecieron marcas circulares, quemaduras en forma de símbolos que ningún médico pudo explicar. Los gobiernos de México y Estados Unidos intentaron silenciar las historias, alegando que todo era producto de la histeria colectiva. Pero los videos subidos por montañistas y pobladores decían lo contrario. En uno de ellos, grabado con un celular tembloroso, se podía ver claramente una esfera luminosa salir disparada del cráter del Popocatépetl, seguida por una silueta humanoide envuelta en luz. El clip duraba apenas 5 segundos antes de volverse estática, como si la señal hubiera sido borrada deliberadamente. Los viejos sabios de la región comenzaron a recordar lo que los abuelos decían, que el Popocatépetl no era solo un volcán, sino una puerta entre mundos.
que cuando los señores del cielo regresaran, no lo harían en ciudades ni en mares, sino desde esa montaña sagrada, custodiada desde tiempos ancestrales. Algunos comenzaron a dejar ofrendas de maíz, copal y flores amarillas en las faldas del volcán, como una súplica desesperada para que los seres no destruyeran la tierra. Esa misma semana, un grupo de periodistas independientes decidió subir de noche para buscar pruebas. Transmitieron en vivo durante casi 2 horas, mostrando el avance entre la nieve y el humo espeso. Todo parecía normal, hasta que un rugido metálico sacudió el aire y la cámara captó lo imposible, una figura luminosa, de más de 3 metros de altura, con extremidades largas y un rostro liso sin boca ni nariz, parado en silencio sobre la orilla de la montaña. El video terminó con un grito y una luz cegadora que llenó la pantalla. Ninguno de esos periodistas regresó. Desde entonces, la montaña sigue respirando, pero su rumor ya no es solo geológico. Es eléctrico, metálico, como un corazón artificial latiendo bajo kilómetros de roca y magma. Los habitantes lo saben, algo habita allí, algo que usa al volcán como refugio y portal. Y cada vez que la fumarola ilumina la noche, todos rezan en silencio, porque saben que los ojos incandescentes del hombre de la montaña aún vigilan, esperando el momento exacto para descender al mundo. El viento de la madrugada corría helado por las calles vacías de Puebla, como si los mismos muros coloniales respiraran un secreto imposible de sostener. El Popocatépetl, distante pero siempre vigilante, lanzaba una columna de humo rojizo que teñía las nubes con un resplandor siniestro. Julián apenas podía respirar, el encuentro con el ser luminoso en la falda del volcán lo había marcado para siempre. Pero lo que más lo atormentaba no era la visión de aquella figura irreal, sino las palabras que escuchó en su mente, como un susurro que se incrustaba en sus huesos. El tiempo se acaba. Escoge tu lado. Desde aquella noche, no hubo silencio en su vida. Cada esquina, cada sombra, cada reflejo en los cristales parecía observarlo. Las luces de la ciudad titilaban de forma extraña, como si respondieran a un lenguaje invisible. A ratos creía enloquecer. Desesperado, buscó a los viejos investigadores que habían guardado en archivos secretos los testimonios de luces en el cielo y de abducciones en los campos de Zacatecas y Sonora. Uno de ellos, don Ramiro, lo recibió en un despacho oscuro lleno de carpetas amarillentas, periódicos de los años 70 y fotografías granuladas de objetos en el cielo. Lo que viste en el volcán, dijo Ramiro con voz quebrada, no es nuevo. Son los mismos que han estado aquí desde antes de que llegaran los españoles. Los antiguos mexicas ya hablaban de los Teteoixtla, mensajeros de fuego y sombra. Pero hay algo que no comprendes, no todos ellos son lo que aparentan. Julián lo escuchaba sin parpadear. Ramiro continuó. Algunos ofrecen conocimiento, otros exigen obediencia. Y para obtener lo que desean, imponen un pacto. ¿Un pacto?, preguntó Julián con un hilo de voz. Ramiro asintió lentamente y abrió un cajón oxidado. De ahí sacó un códice reproducido en hojas viejas. En él, figuras humanoides rodeaban el cráter de un volcán idéntico al Popocatépetl. Sus cuerpos brillaban como estrellas, pero entre ellos había sombras negras que parecían devorar la luz. Míralos bien, susurró Ramiro. La lucha no es entre nosotros y ellos. Es entre ellos mismos. Y nosotros somos solo el campo de batalla. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó al ser de luz que lo había paralizado con la mirada, pero también recordó otra presencia aquella noche, un resplandor oscuro que se movía entre la niebla, acechando como una fiera invisible. Las noches siguientes, Julián comenzó a tener sueños lúcidos. En ellos, el Popocatépetl rugía con una fuerza descomunal, y del cráter emergían figuras blancas y negras que se enfrentaban en silencio, como ejércitos de sombras y destellos. Una voz lo llamaba por su nombre, repitiéndolo hasta hacerlo despertar con sudor frío. Una madrugada, la llamada fue demasiado clara para ignorarla. La ventana de su cuarto vibraba con un resplandor extraño que no provenía de la calle. Cuando se levantó, vio la silueta luminosa esperándolo del otro lado del cristal. No movía los labios,
pero su mensaje entraba directo en su mente. Es momento de decidir. Contra todo instinto, Julián salió a la calle. El aire estaba pesado, cargado de electricidad. Cada poste de luz parpadeaba y los perros del vecindario aullaban como si presintieran un terremoto. La figura lo condujo por callejones vacíos hasta una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Dentro, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, idénticos a los del Códice de Ramiro. En el centro, una esfera flotaba en el aire, pulsando como un corazón vivo. Era de un blanco cegador, pero cada tanto se manchaba con destellos oscuros, como si algo intentara corromperla desde adentro. ¿Qué es esto?, balbuceó Julián, con la garganta seca. El equilibrio. La llave. Si aceptas, serás guardián. Si rechazas, serás alimento. Las palabras lo golpearon con una brutalidad imposible. Sus manos temblaban, su pecho ardía como si un fuego interno intentara consumirlo. Y entonces, entre el resplandor, apareció la otra presencia. No era de luz, sino de sombra líquida, una figura que apenas podía definirse, pero cuyos ojos rojos atravesaban la oscuridad. No confíes en ellos. Retumbó la voz grave, como un eco desde el centro de la tierra. Son cadenas disfrazadas de promesas. Únete a mí y serás libre. El aire se desgarró. Luz y sombra lo rodearon, cada una exigiendo su elección. Julián cayó de rodillas, con la mente a punto de estallar. Recordó a su madre, recordaba la vida común que había perdido desde aquella primera noche de luces en el cielo, y entendió que ya no había retorno. Las figuras esperaban. El pacto debía sellarse. El reloj en su muñeca, detenido desde hacía días, comenzó a funcionar de nuevo. Los segundos caían como martillazos en su cabeza. No había tiempo. El Popocatépetl rugió a lo lejos, lanzando una llamarada al cielo. Todo se estremeció. Julián levantó la vista y, con un grito que apenas era humano, extendió su mano hacia una de las presencias. El pacto se había hecho. Y en ese instante, las luces de toda la ciudad se apagaron de golpe. El mundo entero pareció contener la respiración. La madrugada en San Miguel se presentó como un abismo de silencio. La tormenta había cesado, pero las calles aún brillaban con charcos que reflejaban las luces mortecinas de los faroles coloniales. Julián caminaba con paso inseguro, como si cada piedra bajo sus pies lo guiara hacia un destino del que no podía escapar. Sabía que esa noche llegaría al final del misterio o quedaría atrapado para siempre en él. El pueblo parecía vacío, pero no lo estaba. Sombras largas se movían entre los callejones, susurros en un idioma desconocido vibraban en las paredes y los perros, siempre inquietos, se escondían con el lomo erizado. Julián sentía que algo lo vigilaba desde lo alto, desde más allá de las nubes, como si el cielo mismo respirara sobre él. La iglesia principal se erguía al fondo de la plaza, su campanario iluminado por un resplandor extraño, rojizo, que no provenía de ninguna lámpara. El aire olía a ozono, a hierro, como antes de una tormenta eléctrica. Julián recordó lo que había leído en los manuscritos de la biblioteca: cuando el cielo sangre y la campana suene sin mano, el portal quedará abierto. De pronto, el tañido de la campana rompió el silencio. 3 golpes profundos, metálicos, que no venían de manos humanas. Julián corrió hacia la entrada del templo, pero la puerta ya estaba entreabierta. Dentro, las bancas estaban cubiertas de polvo, como si décadas hubieran pasado en cuestión de días. En el altar, una figura aguardaba. No era un sacerdote, ni un fiel, sino un ser alto, delgado, con ojos como brasas apagadas y piel grisácea que parecía absorber la luz. «Te hemos estado esperando, Julián», dijo la voz, no con palabras, sino con un eco dentro de su mente. El joven sintió que sus rodillas flaqueaban. Quiso gritar, pero el aire se le quedó atorado en la garganta. El ser extendió una mano huesuda y, en ese gesto, las paredes de la iglesia comenzaron a desmoronarse como arena. El techo desapareció y lo que quedó al descubierto no fue el cielo nocturno de San Miguel,
sino un firmamento desconocido, plagado de estrellas rojas y constelaciones que se movían como si fueran seres vivos. Nuestros mundos se conectaron hace siglos. Ustedes creyeron que eran dioses, nosotros solo buscamos sobrevivir. Las imágenes inundaron su mente, naves enterrándose en el desierto, sacerdotes aztecas escuchando voces del cielo, pactos sellados con sangre para mantener sellado un portal. El pueblo entero de San Miguel había sido un muro, un sacrificio colectivo para contener aquello que habitaba en la grieta del universo. El ser dio un paso hacia Julián. Cada movimiento suyo hacía temblar el piso, como si la realidad misma no soportara su presencia. El eco terminó. Ahora tú decides si el portal seguirá cerrado o si el hambre regresará. Detrás de él, un zumbido creciente llenó el aire. Del altar se abría un resplandor líquido, como un espejo vivo que temblaba con la fuerza de miles de voces. De ese umbral emergían siluetas alargadas, sombras que parecían hechas de humo y carne al mismo tiempo. Julián retrocedió, pero el resplandor lo jalaba hacia adelante, como una marea inevitable. Entonces lo comprendió. Los manuscritos, las advertencias, las desapariciones, la lluvia roja, todo apuntaba a ese instante. Él no era un testigo, era el último guardián. El eco no era una simple metáfora, era la última reverberación de una promesa antigua, un compromiso sellado con generaciones de su familia. Con las manos temblorosas, sacó del bolsillo la campana de bronce que había encontrado en los archivos. El metal estaba frío, pero en cuanto lo sostuvo firme, un calor ardiente recorrió su cuerpo. El ser lo observó en silencio, sus ojos ardiendo con furia contenida. Si la haces sonar, romperás el ciclo. Pero te consumirás con él. Julián no dudó. Elevó la campana y la hizo sonar. El eco fue tan poderoso que atravesó las paredes de la iglesia derruida, se expandió por cada calle, cada casa, cada rincón del pueblo. El aire se quebró como un cristal. Las figuras emergentes gritaron con un sonido que no era humano, desgarrador y eterno. El portal comenzó a cerrarse con violencia, tragando la luz, la sangre del cielo y el resplandor imposible de las estrellas. El ser extendió sus manos como intentando detenerlo, pero fue arrastrado por la corriente. Sus ojos se clavaron en Julián con una mezcla de furia y resignación. Luego, desapareció en la grieta. Cuando todo terminó, el silencio volvió a reinar. La iglesia ya no existía, ni el resplandor, ni las sombras. Julián estaba de rodillas en medio de la plaza, con la campana rota entre sus manos. El amanecer apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, como si nada hubiera ocurrido. El pueblo seguía vacío. O quizás nunca había estado habitado realmente. Julián respiró hondo, y aunque sabía que había salvado algo más grande que él mismo, también entendió que no saldría intacto. Porque el eco, ese último eco que había sellado el portal, ahora latía dentro de su propio pecho. Y en ese silencio absoluto, juró que lo había escuchado. Un susurro en voz baja, prometiendo que el hambre del cielo nunca se extinguiría del todo. Sigue el canal, La Verdad entre Sombras, para más historias como esta.